La vida de Jane Austen transcurrió en un entorno fundamentalmente doméstico, como muchas mujeres de su época y de su clase social, lo que se conoce en Inglaterra como gentry, una especie de aristocracia rural que fue poco a poco desapareciendo del espectro social de la época. Era hija de un reverendo de la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia es un elemento fundamental en sus novelas, en las que muchos de los personajes masculinos están relacionados con el ámbito eclesiástico. Tuvo 6 hermanos y una hermana. Su hermana Cassandra es una persona fundamental dentro de su trayectoria vital, su principal amiga, su confidente. Al igual que ella, nunca contrajo matrimonio. Según las cartas que se conservan y los documentos que nos han llegado, tenía fama de ser una gran costurera y le encantaba bailar. Los bailes son fundamentales en todo el contexto de su obra. Son el momento en que los hombres y las mujeres de aquella época y clase social se encontraban y tenían la oportunidad de conocerse e intimar hasta donde se podía intimar en esos momentos. Dada la biblioteca de su padre, bastante nutrida para la época, se aficionó desde joven a la lectura y empezó a escribir a una edad muy temprana. En casa de los Austen, la familia participaba en representaciones dramáticas de distintos autores ingleses del pasado. Las obras que iba escribiendo Jane las iba leyendo en voz alta, las representaba como una especie de lectura dramatizada en su entorno doméstico. Las obras de Jane Austen realmente son fundamentales no solo dentro de la historia de la literatura inglesa, sino en la literatura universal, puesto que además habría que preguntarse por qué Jane Austen tiene la vigencia que ha adquirido dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra propia época, es decir, una obra escrita pues a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, en plena época, en plena eclosión de la literatura romántica inglesa, con Shelley, Keats, Byron, etc., Wordsworth, todos los grandes poetas de esta época, Mary Shelley evidentemente también. Y en esta época romántica aparece, ¿no?, la obra de Jane Austen, que de alguna manera, aunque en principio no lo parezca, de alguna forma está entroncada, de forma paródica, de forma satírica, está entroncada con la novela sentimental de Fanny Burney y de otras autoras de finales del siglo XVIII en Inglaterra, y también luego con la novela gótica, a la que Jane Austen va a parodiar completamente y va a satirizar en Northanger Abbey, la abadía de Northanger, una de sus primeras novelas, aunque se publicaría ya de manera póstuma. And she has grown very fond of reading of late. I wonder if it can be good for her, my dear, to read quite so many novels. Oh, why ever not? Now, what could be a more innocent or harmless pastime for a young girl than reading? He was interrupted by a noise in the passage leading to the room. It approached. The door was unlocked. A man entered, forcibly dragging behind him a beautiful girl, her features bathed in tears and suffering the utmost distress. Take her! Convey her where I shall never see her more. La verdad es que es sorprendente que en una época como la nuestra tenga la popularidad que tiene la obra de Jane Austen, considerando que sus temas son temas aparentemente muy tradicionales, escritas también en un estilo muy tradicional, en lo que se ha venido llamando el realismo clásico, teniendo en cuenta que se han escrito hace 200 años y que parece lo lógico que las circunstancias de hoy en día, nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir, nos haría pensar que ese estilo realmente está totalmente pasado. Sin embargo, la obra de Jane Austen tiene probablemente la universalidad que tiene por las características de su escritura y además los temas que trata, que son mucho más profundos de lo que a primera vista pudiera parecer. Ella hablaba de sí misma, hablaba de su obra como
la talla minuciosa que se puede hacer en un trocito de marfil. Eso da idea, pues, primero de la nobleza del material, pero luego además del detalle que tienen estas obras de marfil trabajadas. Pensemos en una figurita china con ese detalle, con todas esas figuritas, esas escenas que representan. Y es que ella, tomando como base un ámbito muy reducido, como puede ser el ámbito de la familia, el ámbito del amor, del enamoramiento, el ámbito ese de lo doméstico, sin embargo trata temas que son absolutamente profundos y universales y que no por cotidianos son menos importantes. Jane Austen representa de manera muy fehaciente la dialéctica entre los sexos, puesto que sus novelas fundamentalmente se centran en la experiencia amorosa, pero no desde la perspectiva de sus contemporáneos ingleses románticos, esos amores exagerados, hiperbólicos, tremendamente apasionados, sino desde una perspectiva completamente diferente. Ella se centra fundamentalmente, y así lo dice en una carta que escribe a su hermana Cassandra, en escribir sobre unos cuantos personajes en el entorno cerrado del contexto rural de Inglaterra y ver qué ocurre con estos personajes, lo que llamaba Unamuno la intrahistoria de los personajes. Pensemos que estas obras están escritas en pleno apogeo de las guerras napoleónicas. Inglaterra había declarado la guerra a Francia. Y bueno, ahí vemos ese movimiento de soldados, ¿no?, en muchas de sus obras, pero apenas se hacen referencias a las guerras napoleónicas ni a todos estos acontecimientos históricos de comienzos del siglo XIX que estaban convulsionando al mundo, o por lo menos a la Europa de aquella época. Las obras de Jane Austen tienen generalmente un propósito instructivo, didáctico para las lectoras de aquella época, para aquellas mujeres que lo que deseaban es lo que generalmente se desea de manera universal, tener la mejor pareja posible. Y esto está reflejado en sus novelas de una manera diferente. Ese héroe byroniano tan prototípico de esta época se ve convertido en un personaje distinto. Los protagonistas masculinos son románticos en otro sentido, en lo emocional, en lo sentimental. Son personajes que a menudo aparecen como tremendamente carismáticos, pero que luego van a derivar hacia otras perspectivas, hacia otras interpretaciones del personaje masculino. No son el príncipe azul, son personajes que se les muestra con sus defectos. Al igual que los personajes femeninos, tienen que pasar por un aprendizaje para llegar a tener una experiencia amorosa plena y alcanzar el final feliz. I've been a selfish being all my life. As a child, I was given good principles, but was left to follow them in pride and conceit. And such I might still have been, but for you. Dearest, loveliest Elizabeth. La estructura de las obras de Jane Austen es muy similar en todas ellas. En general se centran en el momento del cortejo o de la elección de la protagonista de su pareja. La importancia que se da a esta situación es muy comprensible si tenemos en cuenta lo reducido de las posibilidades de las mujeres en esa época en que su horizonte pues era muy limitado. Las mujeres estaban excluidas de la educación universitaria y de la educación superior realmente, y su única salida profesional era ser institutrices, con lo cual era ocupar una posición social pues para mujeres cultivadas que no tenían suficientes medios, pues era una posición muy humillante, secundaria y sin alternativas. De ahí la importancia enorme que tenía un matrimonio prudente, un matrimonio feliz y la elección de la pareja. Y justamente es por ello por lo que Jane Austen se fija y elige como centro de sus novelas esta situación, una situación que también por otra parte era muy común en la novelística de mujeres. You talk of feeling idle and useless. Imagine how that is compounded when one has no hope and no choice of any occupation whatsoever. Our circumstances are therefore precisely the same. Except that you will inherit your fortune. We cannot even earn ours.
Las novelas de Jane Austen se centran en una protagonista que tiene que superar una serie de obstáculos para integrarse en la vida social de su entorno y recibe el premio después de muchos disgustos, de adquirir conocimientos sobre ella misma, de perfeccionarse de alguna manera. Hay una serie de justicia poética que acaba premiando a la heroína que es capaz de integrarse con éxito en su ambiente social y castigando a la que, bien por su carácter superficial, trivial, porque es frívola, porque no se adapta a la convención, no es capaz de integrarse. Hay unos personajes también de una extremada crueldad, de comentarios malintencionados, de cotilleo permanente. Unos personajes ambiciosos que disfrutan haciendo el mal porque envidian a la gente que prospera. La educación es muy importante en una sociedad estamental, en un ámbito social en el que debe imperar el decoro, las buenas costumbres, el no traspasar ciertos límites, ciertas barreras desde una perspectiva sociosexual y donde toda transgresión en este sentido de alguna manera es castigada o retribuida. La educación es un tema prioritario, la educación de las mujeres y sobre todo la educación de los hombres. My idea of good company, Mr. Elliot, is the company of clever, well-informed people who have a great deal of conversation. You are mistaken. That is not good company. That is the best. No, good company requires only birth, manners, and education. And with regard to education, I'm afraid it is not very particular. Todas las obras de Jane Austen tienen una estructura como de Cenicienta, ¿no? Es decir, el personaje femenino por razones sociales se ve de alguna forma desposeído, despojado de su estatus, de un estatus aristocrático, y por medio del matrimonio, la economía es un elemento fundamental en las novelas de Jane Austen, es un elemento absolutamente prioritario, es decir, los matrimonios tienen que ser, pues a lo mejor pueden perder un cierto estatus social a lo largo de toda la trayectoria de lo que sucede en la novela, pero al final acaba siendo un matrimonio ventajoso para las heroínas de Jane Austen, que están todo el tiempo intentando o esperando a que llegue su oportunidad. En ese sentido, claro, son mujeres que no tienen una movilidad, no tienen una movilidad social como la mayoría de mujeres de la época, sobre todo de esta categoría social, ¿no? Entonces, son personajes que tienen que conquistar de alguna manera su espacio y que también, pues de alguna forma, se ven obligadas a luchar por conquistar a ese hombre ideal, ¿no? A ese personaje ideal, pero al que se despoja de alguna forma de sus connotaciones más idealizadas, ¿no? Acaban siendo de alguna forma seres humanos, ¿no? Con una humanidad representativa, y de ahí quizás esa universalidad. But if I am to speak in earnest, what I desire above all in a wife is firmness of character. A woman who knows her own mind. I cannot abide timidity or feebleness of purpose. A weak spirit which is always open to persuasion, first one way and then the other, can never be relied upon. Well, we must see what we can do.
dentro de esta situación es muy notorio también, es muy notable la elección de los personajes y solemos ver personajes recurrentes también en las novelas. Por ejemplo, llama la atención los padres de las protagonistas, de las heroínas, que en general o son figuras que están muy negativamente representadas o si no están ausentes. Un gran número de heroínas de Jane Austen son huérfanas, no tienen madre, algo que también se entiende porque dentro de las constricciones y de la jerarquización de la vida social y de la vida familiar, para que una heroína pudiera ser independiente, pudiera tener juicio propio, pudiera mostrar sus cualidades, pues necesitaba que no hubiera una madre encima de ella, vigilándola, controlándola, o necesitaba también una madre frente a la cual pudiera medirse. Y este es el caso de Orgullo y Prejuicio, en que la madre es una figura ridícula, convencional, y sin embargo no resulta tan convencional y tan ridícula cuando se tiene en cuenta lo difícil de la situación. Mr. Collins is such a sensible, respectable young man, and he's taken quite a fancy to Lizzie, and I don't think he could find a better wife. He favoured Jane at first, but Bingley was there before him. Now there will be a great marriage. And of course, that will throw the girls into the path of other rich. Tener que casar a 5 hijas con pocos medios y con unas leyes hereditarias tan injustas que excluían a las mujeres de la herencia del patrimonio. El patrimonio estaba reservado siempre a los hombres, dentro de los hombres al hijo mayor, pero en el caso en que una familia no tuviera una descendencia masculina, pues el patrimonio pasaba al pariente más cercano, con lo cual se creaban situaciones pues sumamente de una gran incertidumbre, muy injustas, y de hecho las mujeres estaban siempre excluidas de ello, por lo cual para las mujeres un matrimonio conveniente, digamos, prudente, acertado, como se quiera llamar, pues era absolutamente vital. Charlotte! My dear Lizzie, I've come here to tell you the news. Mr. Collins and I are engaged. Engaged? Yes. To be married? Yes, of course, Lizzie. What other kind of engaged is there? Oh, for heaven's sake, Lizzie, don't look at me like that. There is no earthly reason why I shouldn't be as happy with him as any other. But he's ridiculous. Oh, hush. Not all of us can afford to be romantic. I've been offered a comfortable home and protection. There's a lot to be thankful for. Charlotte. I'm 27 years old. I've no money and no prospects. I'm already a burden to my parents. And I'm frightened. So don't judge me, Lizzie. Don't you dare judge me. Jane Austen toma este momento crucial y estas situaciones difíciles de familias educadas, de pertenecientes a la gentry o a esta nobleza, digamos, del campo, pero que se veían abocadas a problemas muy serios, financieros, sociales, etcétera, si sus matrimonios, digamos, que no eran todo lo convenientes o no eran todo lo felices que cabría esperar. Margaret, are you there? Please come down. John and Fanny will be here soon. Why are they coming to live at Norland? They already have a house in London. Because houses go from father to son, dearest, not from father to daughter. It is the law. If you come inside, we could play with your atlas. It's not my atlas anymore. It's their atlas. Todas las novelas por lo general terminan en matrimonio y muy prudentemente se acaban ahí, sin entrar en los problemas de la vida matrimonial, donde se miden de verdad las dificultades de la pareja. Tampoco sabemos si los defectos de sus protagonistas son corregidos absolutamente, o solo durante el proceso del cortejo y la seducción en la que todos mostramos lo mejor de nosotros mismos. Es una novelista magnífica, ¿no? Desde el punto de vista estilístico es insuperable, de ahí que fuera incluida como una de las escritoras del gran canon, ¿no? Del canon literario inglés que, por ejemplo, pues, Lewis anunciaba en La Gran Tradición, The Great Tradition, de 1948, y
realmente es una escritora que tiene una soltura, un estilo realmente propio, magnífico, que por mucho que sea imitado, pues no puede ser igualado en este aspecto, ¿no?